Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos profesiones y oficios bíblicos. Son 31 preguntas sobre personajes bíblicos y sus profesiones u oficios. Para contestar tendrás 5 segundos por cada pregunta. Comencemos. ¿Qué oficio tenía Abel? Él era pastor de ovejas, agricultor o cazador. Pues Abel era pastor de ovejas. Génesis 4:2 lo menciona. Segunda pregunta. Agripa, ¿qué oficio tenía? Él era alfarero, brujo o rey. Y la respuesta es, él era rey. Hechos 25:13 lo menciona. Siguiente pregunta. Potifar, ¿qué oficio tenía? Tesorero, comerciante o capitán de la guardia. Sí, señoras y señores, él era capitán de la guardia. Génesis 37:36. Siguiente pregunta. ¿Qué oficio tenía Nimrod? Él era escriba, adivino o cazador. Y la respuesta es, él era cazador. Génesis 10:9 lo menciona. Siguiente pregunta. Itamar, ¿qué profesión tenía? Tejedor, sacerdote o médico. Y la respuesta es sacerdote. Éxodo 28:1 lo menciona. Siguiente pregunta. Abner, ¿cuál era su oficio? ¿Fabricante de tienda, general del ejército o funcionario? Pues Abner era general del ejército. 1 Samuel 14:50. Siguiente pregunta. ¿Quién era Acab? Él fue rey, artesano o curtidor. Y la respuesta es, él fue rey. 1 Reyes 16:28 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Isaías? ¿Cuál era su oficio? ¿Carpintero, artífice o profeta? Pues claro, Isaías fue profeta. 2 Reyes 19:2. Siguiente pregunta. Aspenas. ¿Quién fue Aspenas? ¿Cuál era su oficio? ¿Jefe de eunucos, amasador o pastor de ovejas? Pues Aspenas fue jefe de eunucos. Daniel 1:3. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Cuál fue su oficio? ¿Magistrado, sacerdote o labrador? Y la respuesta es sacerdote. Ezequiel 1:3 lo menciona. Recuerda que son 31. Vamos por la siguiente. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Ciro? ¿Herrero, rey o pescador? Y la respuesta es, él fue rey. 2 Crónicas 36:22 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Esdras? ¿Maestro, curtidor o escriba? Pues Esdras fue escriba. Esdras 7:6 lo menciona precisamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Mateo? ¿Él fue publicano, juez o músico? Pues Mateo fue publicano, el famosísimo Mateo. Mateo 9:9. Siguiente pregunta. Zebedeo, ¿cuál fue su oficio o profesión? ¿Hechicero, escritor o pescador? Y la respuesta es pescador. Mateo 4:21 lo menciona. Siguiente pregunta. Kedorlaomer, ¿cuál fue su profesión u oficio? ¿Rey, ladrón o arador? Y la respuesta es, él fue rey según Génesis 14:1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Joab? ¿Cuál fue su profesión? ¿Cambista, trabajador en meta o general del ejército? Y la respuesta es, claro que sí, general del ejército. 2 Samuel 8:16. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Aquila? ¿Sacerdote, fabricante de tiendas o capitán del ejército? Y la respuesta es fabricante de tiendas. Hechos 18:2-3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio o profesión de Poncio Pilato? ¿Marinero, gobernante o trasquilador? Y esta estaba súper sencilla porque la respuesta es, claro que sí, gobernante. Mateo 27:2. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Josafat? ¿Juez, cronista o barbero? Y la respuesta es cronista. 2 Samuel 8:16. Espero que vayas bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el oficio de Simón?
¿Curtidor, cantero o centinela? Y la respuesta es curtidor. Hechos 9:43 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Aholiab? ¿Fue mago, artífice o pastor? Y la respuesta es fue artífice o artesano. Éxodo 38:23. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Judas fue apóstol y ladrón, apóstol y joyero o apóstol y herrero? Y la respuesta es apóstol y ladrón. Juan 12:4-6 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bila? ¿Cuál fue su oficio? ¿Sierva, maestra o nodriza? Y la respuesta es ella fue sierva según Génesis 29:29. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la profesión de Araya? ¿Cantor, tejedor o platero? Y la respuesta es fue platero, según Nehemías 3:8. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la profesión de Caifás? ¿Sacerdote, ladrón o esclavo? Y la respuesta es claro que sí, sacerdote. Mateo 26:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Daniel? ¿Cuál fue su profesión? ¿Rey, músico o profeta? Y la respuesta es obvia, fue profeta el gran Daniel. Mateo 24:15 lo menciona. ¿Y quién fue Apolos? ¿Cuál fue su oficio? ¿Estudioso de las escrituras, sumo sacerdote o emperador romano? Y la respuesta es estudioso de las escrituras. Hechos 18:24 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿El oficio o profesión de Belsasar, rey de Israel, rey de Babilonia o rey de Sodoma? Y la respuesta es rey de Babilonia, según Daniel 7:1. Vamos por la siguiente pregunta. Félix, su oficio o profesión, rey, gobernador o maestro de la ley. Pues Félix fue gobernador. Hechos 23:24 lo menciona. Vamos por la penúltima pregunta. Pregunta 30. ¿Quién fue Cornelio? ¿Cuál fue su profesión? Centurión, centinela o consejero. Y la respuesta es Cornelio fue centurión según Hechos 10:1. Y vamos por la última pregunta. Pregunta 31. Profesión de Caín. Él fue pastor de ovejas, agricultor o cazador en 5, 4, 3, 2, 1 y la respuesta es agricultor. Génesis 4:2 lo menciona. Felicitaciones. Coméntanos por favor cómo te fue y comparte con todos sus contactos de WhatsApp y sobre todo invítalos el próximo juego en vivo el viernes 15 de octubre a las 7 p.m. hora Colombia. Habrá sorpresas.